Bueno, recién terminó mi clase, pero tenía que hacer el ejercicio 3 para subir el video y como salió medio desapurado voy a hacer de nuevo. Bueno, lo voy a hacer de uno. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a introducir algo que no llegué a introducir en clase, pero que me parece importante, y es el mundo de lo casi seguro, más o menos así. Va a ser un abuso de notación que voy a usar, que es básicamente voy a poner A casi seguramente, y esto va a querer decir que la probabilidad de A es 1. Esa es la idea. Muchas veces A va a ser, por ejemplo, una afirmación, entonces la probabilidad de que esa afirmación se cumpla va a ser 1. Van a ver que va a ser intuitivo manejarlo, pero bueno, es la idea. Cuando digo que algo es casi seguro es porque la probabilidad de que pase es 1. Entonces, esto lo voy a usar después porque va a ser más fácil para no entrar en cosas. Entonces, hay distintas cosas, ¿sí? en el mundo de lo casi seguro. Si A y B, vamos a ver si A, casi seguramente se puede pensar. Si A se cumple casi seguramente y B también se cumple casi seguramente, entonces A y B casi seguramente y también A o B casi seguramente. ¿Qué quiere decir esto? O sea que ¿cuál es la demostración? Muy bien, para que se vea qué es lo que estoy diciendo. Sé que la probabilidad de cierto evento A es 1, ¿sí? La probabilidad de cierto evento B es 1, eso significa casi seguramente, y yo sé, además, que A unión B, ¿se acuerdan de A de A? La probabilidad de B menos B de A intersección B. Entonces, la probabilidad de A unión B más la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, si estos dos, ¿sí? Si estos dos, o sea, si esto suma 2, porque cada uno tiene probabilidad 1, se cumple casi seguramente, entonces, como estas son cosas más chicas que una, necesariamente las dos tienen que tener 1. O sea, tienen que tener probabilidad 1. Ahí queda demostrado. O sea, lo que estoy diciendo es que la probabilidad de A unión B, que sería que se cumpla A o B, o sea, la probabilidad de A unión B también es 1, lo que estoy diciendo acá, y que la probabilidad de la intersección es 1. Entonces ahí va a ser más fácil de pensar. Introduzco esa notación, ¿sí? Voy a hablar de eventos en general. Por ejemplo, tal cosa converge a tal cosa y tal cosa converge a tal cosa. Entonces, bueno, a veces como que voy a dejar un poco la notación formal con esto atrás, ¿sí? Con esto bancándome. Bueno, lo otro es si A implica B, ¿sí? Que eso en términos de probabilidad lo que quiere decir es si A está contenido en B, o sea, ¿no? Que si pasa A pasa B significa que A implica B, entre comillas. Entonces, si A casi seguramente, B también casi seguramente. Porque esto tiene probabilidad 1 y B es como más grande, tiene que tener probabilidad mayor o igual a esta probabilidad, entonces también tiene que ser 1. Entonces, casi seguramente. Entonces la idea es, por ejemplo, el ejemplo vamos a usarlo. Ejemplo. No sé, X sub n converge a, no sé, a A casi seguramente, o converge a 0, casi seguramente. Sí, o sea que la probabilidad de que esto pase es 1, ¿sí? Es cuando le ponemos casi seguro acá, pero esto pasa casi siempre, y nosotros por otro lado también sabemos de matemática nomás, o sea que si n tiende a 0, entonces que si n tiende a 0, ¿sí? Lo sabemos de matemática. Entonces,
Lo que estoy queriendo decir es, esto implica esto, o sea, si esto tiende a 0, 2xn también tiende a 0, entonces, si x7 tiende a 0 casi seguramente, entonces 2xn tiende a 0 casi seguramente. O sea, si la probabilidad de esto es 1, la probabilidad de que esto pase es 1 también. Fue lo que dije acá. ¿Sí? Esto es como un evento, ¿sí?, que está contenido acá. O sea, si xn tiende a 0, 2xn tiende a 0, este evento está contenido acá, entonces la probabilidad de esto es más chica que la de esto es 1, y entonces la de esto es 1 también. Entonces esa es la idea del casi seguramente, que es simplemente para ahorrar notación. Cuando decimos algo casi seguramente, tiene probabilidad 1. Entonces si tenemos dos afirmaciones casi seguramente, que las dos se cumplan también, va a tener probabilidad 1. Y si tenemos que una afirmación implica otra de cierta manera, que quiere decir que si se cumple la primera, la segunda se cumple, quiere decir que si esto se cumple con probabilidad 1, entonces esto también va a tener probabilidad 1 porque es un evento más grande. Así que, entonces con estas cositas, estas tres, nada, va a ser más fácil el ejercicio 3, me parece. El ejercicio 3. Entonces hago el ejercicio 3. Creo que era el 3, ¿no? El 3, sí. Ejercicio 3. Entonces, en el ejercicio 3 yo tengo que la esperanza de x es 0, ¿sí? Tengo una sucesión de variables aleatorias, infinitas. Una sucesión de variables aleatorias, todas independientes entre sí y de la misma distribución que x. O sea que todas tienen esperanza 0 y son independientes entre sí. Entonces, lo que me dice ley fuerte de los grandes números es, ¿qué me dice? Me dice que la probabilidad de la que el promedio tienda a 0 a la esperanza es 1, o sea que esto se cumple casi seguramente, porque su probabilidad es 1, ¿sí? O es casi seguro. La probabilidad de esto igual a 1. En vez de estar poniendo probabilidad, le pongo el 6 al lado, esa es la idea. Esto es lo que me dice, ¿sí? Porque son independientes entre sí y todo. El tema, ¿sí?, es que además me define después y me define como i más i más 1 sobre 2. Y si bien, esto es fácil de ver porque la esperanza es lineal, la esperanza de i es siempre 0 porque es la esperanza de esto más la esperanza de esto sobre 2. ¿Vale? Está la esperanza de i, como esto tiene esperanza 0 y la suma tiene esperanza 0, pero las i's no son independientes entre sí, eso se puede ver. Pueden haber casos donde no sean independientes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no puedo usar la ley fuerte de los grandes números, porque si bien la esperanza es 0, no puedo afirmar que converja seguramente a su esperanza porque no son independientes entre sí. Entonces, la ley de los grandes números, para ver que el promedio de esto converge a 0, no alcanza. Entonces lo que yo quiero, lo que me pide, ¿sí?, quiero que el promedio de la n se converja a 0 casi seguramente. ¿Sí? O sea que la probabilidad de esto sea 1. ¿Sí? Casi seguro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Este evento es lo mismo que decir que pensar en que la sumatoria de igual a 1 hasta n de la c sub i sobre n. O sea, que esto pase significa que el promedio es el promedio, o sea, el promedio de la c sub i tiende a 0 con probabilidad 1. Y casi seguramente es que estamos trabajando siempre probabilidad de esto igual a 1. Y esto lo puedo separar por definición, o sea que esto converge a 0 es lo mismo. Si es el mismo evento, lo que está pasando atrás es que es el mismo evento, entonces tiene la misma probabilidad. Por eso esto probabilidad 1 y acá otra cosa con probabilidad 1.
¿sí? Que esto converja a 0 significa que las xn esas, pongo la definición, o sea, esto sobre 2n, porque había un sobre n, y ahora cambié esto que es xi más x más 1 sobre 2, eso tiende a 0. Ahora, ¿tá? La magia de este ejercicio es, o sea, yo sé, por la parte roja, no por la ley fuerte de los grandes números. ¿Tá? Esperen que voy a hacer algo. No lo voy a hacer. Yo sé que x, vamos a ponerle xi. No importa. Que el promedio de estas xi converge a su esperanza, que es 0, casi seguramente. ¿Tá? Y también sé, ¿sí?, que esto es una chanchada, pero esto de acá, voy a escribir los dos como deben escribir. El promedio es sumatoria de igual 1 hasta n de xi sobre n. ¿Tá? El promedio de esto converge a 0 casi seguramente porque es la esperanza. Y este promedio, también es un promedio, ¿sí?, de n variables aleatorias, por más que estén corridas, es un promedio de n variables aleatorias que son con esperanza 0, entonces también converge a 0 casi seguramente. ¿Sí? Cuando n tiende a infinito se van las dos a 0 con probabilidad 1. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, las dos cosas, ¿sí?, la afirmación, las dos cosas se van a 0, que fue lo que dije, con el casi seguramente. Y si las dos cosas tienen probabilidad 1, entonces la unión de las dos, o sea que pasen las dos cosas al mismo tiempo, también tiene probabilidad 1. Fue la pequeña demostración que hice al principio. O sea que si estas dos cosas por separado tienden a 0, aquellas tienden a 0. Con probabilidad 1. Si esto tiene probabilidad 1 y esto tiene probabilidad 1, la probabilidad de que pasen las dos al mismo tiempo también tiene 1. O sea que es casi seguramente. Y más aún, o sea, si yo sé que esto converge a 0, con probabilidad 1, esto, si le agrego un 2, ¿sí?, o sea, si le pongo un 2 es una asociación que converge a 0, si le agrego entre 2 va a converger a 0 también. Entonces, esta asociación converge a 0 y esta también, y esta también. Entonces, la probabilidad de que esto, o sea, el promedio con un 2 se vaya a 0, y este promedio se vaya a 0, las dos cosas al mismo tiempo tienen probabilidad 1. ¿No? Porque estas dos tenían probabilidad 1. Y ya está, y con estas dos cosas, ¿sí?, con ver que esto tiene probabilidad igual 1, y esto de acá implica lo de acá arriba, o sea, si estas dos sumatorias por separado tienden a 0, entonces esta sumatoria va a tender a 0. Ya está. Entonces, porque la afirmación esta implica que esta afirmación se cumpla, fue lo que dije al principio. Será casi seguramente. Lo que estamos viendo es poniéndole probabilidad igual 1 a todo por separado. ¿Tá? O sea, que esto tienda a 0, en verdad era sin un 2 era probabilidad 1. Entonces con un 2, si una asociación tiende a 0, es lo mismo que esa asociación sobre 2 tiende a 0. Entonces, la probabilidad de esto con un 2 o sin un 2 es la misma. ¿Tá? Me da probabilidad igual 1 de irse a 0. Acá tenía que la probabilidad de la sucesión, ¿sí?, sin el 2, porque es el promedio, tiende a 0. ¿Sí? La probabilidad de todo eso es 1, o sea que se cumple casi seguramente. Si le pongo un 2 también, porque es lo mismo. Si una asociación se va a 0, la otra con un 2 se va a 0. Es el mismo evento. Entonces los dos este evento tiene probabilidad 1 y este también. Entonces el evento que junta los dos, o sea que las dos cosas se vayan a 0, también tiene probabilidad igual 1. Eso fue lo que dije al principio. ¿Tá? Y bueno, y este evento es más chico que este, porque si esto pasa, o sea, si las dos cosas van a 0, este también pasa.
Entonces, si esto pasa y esto tiene probabilidad 1, esto va a tener más probabilidad, pero bueno, como esto ya tiene probabilidad 1, esto no puede tener más. Entonces, esto también va a tener probabilidad igual a 1. Ahí lo que estamos simplemente es viendo, estamos trabajando con eventos. ¿Tá? Este evento que yo quiero ver que tiene probabilidad 1 es más grande que este evento de acá, que estas dos cosas por separado tienden a 0. ¿Tá? Y después, como este evento es el I de dos eventos que ya sé que los dos tienen probabilidad igual a 1, estos dos eventos tienen probabilidad igual a 1. Fue lo que hice bien al principio. Formalicé de que si estas cosas tienen probabilidad 1, el I de las cosas tiene probabilidad 1. Y formalicé que si dos cosas implican otra, o sea, que esto pase implica esto, entonces este evento es más chico que este de acá, entonces si este tiene probabilidad 1, este también. Entonces es un razonamiento común, pero siempre con un CES al lado que nos dice que estamos trabajando con que esto se cumple con probabilidad 1. Nada, entonces ya está. No puedo usar la ley fuerte de los grandes números, simplemente nada, veo que con probabilidad 1 se va a 0. Y lo que hago es escribir ese evento como, bueno, veo que ese evento es más grande que otro que tiene probabilidad 1 y ya está. Nada, si tienen dudas pregúntenme. El ejemplito. Casi seguramente es simplemente para ahorrarnos poner probabilidad igual 1 alrededor, ¿sí? ¿No? Es simplemente lo que estamos haciendo es eso, obviándonos de poner todo el tiempo probabilidad de esto igual a 1. ¿No? Y aprovechando eso de que justo cuando la probabilidad es 1 de las cosas, ¿no? La probabilidad de que pasen las dos, el I también es 1 y el O también es 1. Entonces podemos hacer unos razonamientos medios comunes, siempre con CS al lado que nos haga acuerdo de que, bueno, en verdad estamos manejando esos eventos con probabilidad 1. Y acá hay otro ejemplo, por ejemplo, el contraejemplo de por qué las I no tienen por qué ser independientes, pueden ser dependientes. El ejemplo que yo había dado era XI vale 1 con probabilidad 1 medio y menos 1 con probabilidad 1 medio. Entonces las XI, por ejemplo, si yo miro, este es X1, este es X2, después X3 y todo así. Y bueno, entonces la I, ¿sí? Esta I acá, esta I puede tomar, como esta variable puede tomar el valor 1 y menos 1, puede sumar, por ejemplo, como esta variable la XI puede tomar 1 menos 1, entonces estas de acá pueden tomar 1 y menos 1. Entonces puede pasar, por ejemplo, que las dos valgan menos 1, entonces la I valga menos 2. Perdón, menos 2 dividido 2. O sea, cuando las dos, estas dos variables toman el valor menos 1, la I toma el valor menos 2 y eso tiene probabilidad 1/4. Porque para que esto pase, las dos variables tienen que dar menos 1. Del mismo modo, para que valga 1 también tiene la misma probabilidad. O sea, para que la I valga 1, las dos variables tienen que salir 1. Y bueno, entonces si las dos variables salen 1, la I me queda 1. Porque es el promedio. Entonces, para que pase, se tiene que dar esto, ¿sí? Que la XI salga 1 y que la XI más 1 salga 1. Ahí eso me queda 1/4 de probabilidad. Y después me puede dar 0. Eso con probabilidad 1 medio, porque hay dos casos que me sirven. Uno que esta valga 1 y la otra menos 1. Y también me sirve que esta valga menos 1 y que esta valga 1. Son dos casos distintos, los dos con probabilidad 1/4. Entonces que valga 0 me queda probabilidad 1 medio. Y bueno, y podemos ver que, por ejemplo, si yo agarro, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Y 2 acá me da este más este sobre 2, o sea, me da menos 1.
Entonces el siguiente ya no hay manera que me dé 2, porque para que el i3 me dé 2, o sea, estas dos cosas deberían valer 1 en las dos. O sea que si o sea, para que este más este sobre 2 me dé 1, ¿tá? Las dos cosas tienen que valer 1. Ahí ya no puede pasar. O sea que si esta ahí, por ejemplo, salió menos 1, la siguiente no puede salir 1. ¿Tá? Porque, bueno, para que esto salga menos 1, esta tiene que valer menos 1 y su siguiente también. Y bueno, para que la siguiente entonces valga 1, no puede pasar. Si ya sabemos que esta salió menos 1, significa que hay 2 menos 1 acá. No hay otra manera. Entonces acá, acá de estas dos sumadas dividido 2 no nos puede dar 1. Entonces pasa esto. Y esto es distinto a simplemente la probabilidad. O sea, la probabilidad condicional condiciona justamente, no son independientes. Porque en verdad tiene probabilidad de salir 1. Pero bueno, esta condición, esto quiere decir que no son independientes, porque bueno, si le agrego una condición acá, me cambia la probabilidad, o sea que no son independientes justamente. Entonces, no son independientes. Nada, eso. Miren este ejemplo, mírenlo bien. Es un ejemplo fácil. ¿Tá? Y van a ver cómo estas y sub i no quedan independientes. La esperanza es 0, pero como no son independientes, no podemos afirmar que convergen a 0 usando lo que usamos siempre, que es la ley de los grandes números. ¿No? Para eso tuvimos que hacer todo lo de antes, que fue trabajar con el casi seguramente, y es simplemente ver que un evento tiene probabilidad igual a 1, y bueno, eso lo sabemos a partir de que otros eventos tienen probabilidad igual a 1. Y ya está.